Buenos días, estimados estudiantes. Vamos hoy a abordar el tema de síntesis. Acordémonos de la clase anterior que habíamos hablado que nos íbamos a concentrar en síntesis de dos posiciones. Dos posiciones de movimiento van a ser de nuestro interés. Ya habíamos dicho que nos interesaba salida de balancín, en donde íbamos a tener rotación pura, y me decía que era adecuado para situaciones en las cuales se deseaba una manivela balancín de Grashof. Vamos a mirar acá en este parte de síntesis en que vamos a tener una parte de rotación pura, en donde el balancín va a tener simplemente una posición angular, dos posiciones angulares, y vamos a ver otro procedimiento de síntesis en donde la salida va a ser de balancín, pero esta vez para hacer el diseño vamos a tener en cuenta una línea. El tercer ejemplo que vamos a abordar es salida de acoplador. Todos sabemos que el acoplador tiene movimiento complejo. Habíamos dicho que era el más general, caso simple de generación de movimiento en el que dos posiciones de una línea se definen como la salida. Y miren que sabemos con anterioridad, por este tipo de síntesis, que vamos a tener una salida de balancín triple. Vamos a ver después en un ejemplo, como les había mencionado, que para poder eliminar las condiciones de agarrotamiento de este tipo de cadena cinemática se hacía necesario poder agregar una diada. El primer ejemplo que vamos a estar resolviendo es este. Dice salida de balancín, dos posiciones con desplazamiento angular. Diseña una manivela balancín de Grashof. Importante, tiene que cumplir la condición de Grashof. De 4 barras que produzca una rotación de 45 grados del balancín con el mismo tiempo hacia adelante y hacia atrás, con una entrada de motor de velocidad constante. Entonces miren que vamos a tener que el balancín va a estar simplemente oscilando en una posición angular de 45 grados. Esa parte en que nos especifican con el mismo tiempo hacia adelante y hacia atrás implica que no va a tener tiempos de retorno diferentes al de ida. Es posible aplicar todo este procedimiento para garantizar que voy a obtener una velocidad de retorno y una velocidad de regreso totalmente diferente. También lo podemos hacer. Después viene la solución, muchachos. Miren que son 10 puntos a seguir, de los cuales yo diría que básicamente se resumirían a 8, porque los dos últimos es una etapa de verificación que la podemos hacer en el software. Dice básicamente dibuja el eslabón de salida o 4B en ambas posiciones extremas, B1 y B2 en cualquier lugar conveniente, de modo que el ángulo de movimiento deseado θ4 quede subtendido. Entonces básicamente es, dibujemos el balancín en las dos posiciones. ¿Cuál va a ser la posición? Una posición 1, que va a estar a un ángulo cualquiera con respecto al sistema de coordenadas global, y la siguiente posición va a ser a 45 grados con respecto a la primera posición. Ahí ya después viene un procedimiento que dice dibuje la cuerda B1, B2 y extiéndela en ambas direcciones, seleccione un punto conveniente o 2 sobre la línea B1, B2 extendida, bisecta el segmento de línea B1, B2, entendamos que bisectar es encontrar el punto medio, y trace un círculo con ese radio alrededor de ese rotopolo que establecí. Marque las dos intersecciones del círculo y B1, B2 extendido como A1, A2. Mida la longitud del acoplador como A1, B1 o A2, B2. Mida la longitud de la bancada 1, la manivela 2 y el balancín 4. Encuentre la condición de Grashof. Si no es de Grashof, repita los pasos 3 a 8 con O2 más alejado de O4. Vamos entonces a proceder a realizar este ejercicio utilizando el software SolidWorks. Muchachos, resolver este ejercicio es muy fácil porque mire que el enunciado simplemente me dice que yo necesito garantizar el movimiento angular del balancín entre dos posiciones, pero en ningún momento me están dando ninguna restricción de espacio. Entonces realmente es relativamente fácil resolver este ejercicio y solo implica aplicar el procedimiento. El procedimiento me dice dibuja el eslabón de salida O4B en ambas posiciones extremas B1 y B2 en cualquier lugar conveniente, de modo que el ángulo de movimiento deseado θ4 quede subtendido. θ4 vale 45 grados. Entonces simplemente hago eso, dibujo mi punto o dibujo mi eslabón en esas dos posiciones, asumo una longitud cualquiera para ese eslabón, aquí estoy asumiendo 80 unidades de longitud, voy luego a marcar ese mismo eslabón con la misma longitud al ángulo que me están diciendo que es
45 grados. Entonces simplemente marco entre este y este 45 grados. Voy a entender entonces de que el primer punto que yo dibujé es el punto B1. Este punto lo voy a llamar O4, que sería el rotopolo en donde iría la bancada. Este punto sería B1 y este punto sería B2. Entonces vamos a ponerle esos nombres acá. Este punto lo voy a llamar O4. Este punto lo voy a llamar B1, B2, igualdad, lo voy a colocar B1. Y este punto de aquí va a ser B2. Continuando el procedimiento me dice, dibuje la cuerda B1, B2 y extiéndala en ambas direcciones. Entonces simplemente voy a dibujar una línea que conecte el punto 1 con el punto 2. Y le voy a pedir a SolidWorks que me la extienda completa, que la extienda en ambas entidades. Esto está seleccionar, herramientas de selección. En el momento en que tengo extendida la línea, el tercer paso me dice seleccione un punto conveniente O2 sobre la línea B1, B2. Ese punto conveniente O2 es en donde yo voy a tener la tierra para mi manivela. Ese punto puede ser ya sea a la izquierda, puede ser a la derecha, cualquiera de los dos lados se puede colocar. Yo voy a decir que simplemente para este caso voy a colocar ese punto exactamente acá. Y ese punto, como les dije, lo voy a llamar O2. Ya en ese punto, ¿cuál es el siguiente paso que yo tengo que aplicar? El paso 4 me dice, bisecte el segmento de línea B1, B2 y trace un círculo con ese radio alrededor de O2. En otras palabras es, ¿cuánto vale este arco? Me parece que es 61.23 y simplemente entonces lo que voy a hacer es trazar un arco acá que tenga la mitad de esa longitud, o más bien que tenga un radio de o un diámetro de 61.23. Miren que aquí en este punto del ejercicio me está diciendo que marque las intersecciones del círculo y B1, B2 extendido como A1, A2. Entonces yo voy a entender que este punto en donde se corta mi círculo con esa línea lo voy a llamar B1, A1, perdón. Y este otro punto en donde se corta la misma línea con el círculo lo va a llamar, este es A1. Y este punto de acá lo voy a llamar A2.
El procedimiento que más me indica, mire que en ese momento el procedimiento simplemente me está diciendo, cuando yo ya marqué esos puntos, dice, mida la longitud del acoplador como A1 a B1. Entonces me están diciendo, mida la longitud del acoplador como A1 a B1. Después me dicen, mida la longitud de la bancada 1, la manivela 2 y el balancín. Entonces voy a entender que la longitud de la bancada es esta. Y voy a entender que la longitud de mi balancín ya la tengo medida, que en este caso es 80. Y miren lo que va a ser la longitud de mi manivela. Va a ser desde este centro. La longitud de mi manivela va desde este centro hasta el punto donde se intersectan, que eso da más o menos 30.62, que es la mitad de la longitud de la línea B1-B2. Observamos entonces que mi mecanismo es O2-A1, que corresponde a la manivela, A1-B1, que corresponde al acoplador, B1-O4, que corresponde al balancín, y O2-O4, que corresponde a la bancada. ¿Qué queda faltando en este caso del ejercicio? Entrar a verificar si mi mecanismo cumple la condición de Grashof. Llegado el caso de que no cumpla la condición de Grashof, ¿qué tendría que hacer? Mire que la condición de Grashof se determina por la suma de la longitud del más corto y la longitud del más largo. Si usted se pone a mirar, el más corto yo realmente no tengo cómo modificarlo, porque el más corto va a depender de la longitud de la línea B1-B2. Entonces realmente lo que a mí me quedaría para poder resolver este ejercicio, llegado el caso en el cual no cumpla Grashof, es comenzar a jugar con la posición de O2. Y entendamos, si yo muevo O2 más hacia la izquierda, lógicamente voy a estar aumentando más la distancia de la Tierra o la longitud del eslabón Tierra. Por tanto, no estoy resolviendo el problema. Si cuando usted haga su síntesis, usted encuentra que su mecanismo no es Grashof, entonces la solución más práctica es coger ese punto O2 y moverlo hacia la derecha, para este caso que nosotros tenemos. Si nosotros hacemos las sumas y decimos 30.62, que es la longitud de la manivela, a esa longitud de la manivela le sumamos la longitud de la Tierra, esto va a ser 30.62 más 135.20, me da una longitud de 165.82. Ahorita verifiquemos P más Q. P más Q es 113.26 más 80 me daría 193.26. Eso quiere decir que este mecanismo 4 barras, manivela balancín que acabamos de diseñar es un mecanismo de Grashof. Un procedimiento bastante simple. Vamos ahorita a analizar la síntesis dimensional cuando tenemos salida de balancín con dos posiciones con desplazamiento complejo. Cuidado, en el anterior ejercicio teníamos una rotación entre dos posiciones angulares. Aquí vamos a obtener un movimiento complejo en la salida del balancín. Miren que nuevamente tenemos un enunciado del problema en donde me dicen diseño un eslabonamiento de 4 barras para mover el eslabón CD de la posición C1D1 a la posición C2D2. Las posiciones de análisis de nuestro interés son definidas y para esas posiciones observamos que es necesario aplicar nuevamente un procedimiento geométrico. Vamos a hacer cada uno de esos pasos de ese procedimiento geométrico nuevamente en el software SolidWorks. Dadas las dos posiciones que estamos observando ahí,
podemos ver entonces de que tenemos C1 de 1, C2 de 2. Acordémonos que el objetivo es generar un mecanismo en el que estos movimientos se recreen en el balancín. El ejemplo anterior era balancín en dos posiciones angulares. Entonces me dice el paso 1, dibuja el eslabón CD en sus posiciones deseadas C1 de 1 y C2 de 2 como se muestra en el plano. Ya tengo dibujadas esas dos posiciones. Después me dice, trace líneas de construcciones del punto C1 a C2 y del punto D1, D2. Entonces trazo una línea de construcción desde C1, C2 y desde D1, D2. Después me dicen, bisecte la línea C1, C2 y la línea D1, D2 y extienda sus bisectrices perpendiculares hasta intersectar a O4. Su intersección es el rotopolo. Entonces simplemente lo que me están diciendo es, encuentre el punto medio de esta línea. Miremos dónde queda el punto medio, ¿cierto? Acá. Y trace una línea recta. Y me dicen que esa línea la debo de extender completa, ¿cierto? Lo mismo hago aquí, voy, encuentro el punto medio, trazo mi línea y me dicen que extienda esa línea Perfecto. Ya hicimos el paso que me están pidiendo. Ahorita vamos a continuar con los demás pasos. Miren que el siguiente paso, o el paso que acabamos de realizar, me dice que en la intersección de esas líneas lo llame rotopolo O4. Que lo llame un rotopolo, ¿cierto? Entonces aquí en este caso, este punto lo va a llamar O4. Este punto acá lo va a llamar O4. Dejémoslo así. Ya sabemos que ese se llama O4. Bien, miren que después me dicen, seleccione un radio conveniente y trace un arco alrededor del rotopolo para encortar ambas líneas O4C1 y O4C2. Marque las intersecciones como B1 y B2. Miren que me dicen que trace un radio conveniente, no me están diciendo de cuánto es, pero lo importante de ese radio es que me cortes las líneas O4C1 y O4C2. Entonces procedamos a construir esas dos líneas acá. Construyo esta línea O4C1 y aprovecho y construyo la línea O4C2. Después me dicen, con centro en O4, trace un radio conveniente. Ese radio conveniente realmente es un valor que lo único que me importa es que corten O4C1 y O4C2. En este punto me dicen, el paso 5, realice los pasos del 2 al 8 del ejemplo anterior para completar el mecanismo. Entonces realizar los pasos del 2 a 8 para completar el mecanismo es lo siguiente. Dibuje la cuerda B1, B2 y extiéndala en ambas direcciones. Entonces, para este ejercicio, ese punto B1 va a ser exactamente la intersección del círculo con la línea O4C1. Este va a ser mi punto B1. Y tengo que este pequeño punto de por acá va a ser mi punto B2. Bien, luego necesito unir esos dos puntos y extender esa línea. Entonces, uno esos dos puntos y le digo a SolidWorks que me extienda esa línea. Entonces voy a tener que esta línea extendida al infinito. Ahora el siguiente paso, ¿cuál era en ese ejercicio? Acordémonos que sobre esa línea extendida B1, B2 se hacía necesario ubicar un punto O2 para que fuera el rotopolo. Acordémonos que ese punto O2 lo ubiqué sobre esa línea B1, B2 extendida, pero como nuestro objetivo era obtener
un mecanismo de Grashof, lo que hicimos fue colocar ese punto O2 relativamente cerca del rotopolo O4 para reducir la distancia del eslabón tierra y poder garantizar que vamos a obtener el mecanismo de Grashof. Entonces hago lo mismo aquí, ubico un punto, miren que ese punto lo estoy ubicando a una distancia cualquiera. Después necesito bisectar la línea B1, B2. Entonces bisectar la línea B1, B2 es saber cuánto es la longitud que tengo desde acá. Perdón. Es saber exactamente cuánto es esta longitud que tengo desde este punto hasta este punto. Cuando mido esa distancia, tengo que 55.4 milímetros. Entonces voy a trazar en este rotopolo que tengo acá un círculo con radio igual a 55.24 de radio. Si es diámetro, entonces vamos a entender que es 55.4 por 2. Perfecto. Miren entonces lo que me dice a mí el procedimiento, que es el mecanismo. Nuestro mecanismo va a ser este rotopolo que tengo en este punto, que va a ser mi O2. Entonces voy a tener, primero, desde acá hasta acá va a ser la longitud de quién, perdón, tengo que desde este punto hasta este punto va a ser la longitud de mi acoplador. Tengo que desde este rotopolo hasta este rotopolo va a ser la longitud de mi tierra, de mi bancada, del eslabón 1. Y además de eso tengo que la longitud efectiva, cuidado, efectiva de mi acopla, de mi balancín, va a ser esta longitud. Ahora, si nosotros finalizado este procedimiento que estamos marcando acá, entramos a verificar si el mecanismo es de Grashof. Entonces verificar si es de Grashof sería 55.4, que es la longitud de la manivela, 55.4 más la longitud de la tierra, que sería 329.8, eso me daría 385.2. Miremos cuánto me daría mi P más Q. P más Q sería 191.33 más 143.39. Eso me daría 334.72. No es un mecanismo de Grashof. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Mover el punto O2 hacia la derecha de forma tal que pueda reducir la distancia de la Tierra y de esa forma mirar si puedo lograr encontrar un mecanismo de Grashof. El resultado final de este mecanismo lo podemos ver en la figura que aparece en la parte superior derecha. Miren que en este ejemplo que vamos a resolver, la salida es del acoplador con dos posiciones con desplazamiento complejo. En los dos anteriores que hicimos teníamos movimiento rotacional del balancín entre dos posiciones angulares. Y después dijimos que para un movimiento de una línea en dos posiciones podíamos realizar una síntesis dimensional con salida de balancín. Miren que ya en este ejercicio me están pidiendo salida de acoplador con dos posiciones, desplazamiento complejo. De igual manera, a los ejercicios anteriores arrancamos desde el posicionamiento de la línea. Mire que me están diciendo hacer un 4 barras para mover el eslabón CD mostrado de la posición C1 de 1 a C2 de 2 con pivotes móviles en C y D. Y nuevamente observamos que viene un procedimiento que me requiere a mí hacer unas operaciones geométricas. Miren que en la punto 7 me están diciendo verifique la condición de Grashof
y repita los pasos 4 a 7 si no está satisfecho. Observe que cualquier condición de Grashof es potencialmente aceptable en este caso. Vamos entonces a aplicar este procedimiento para una línea que está en dos posiciones. Entonces el problema me dice, paso 1, dibuja el eslabón CD en sus dos posiciones deseadas C1 de 1 y C2 de 2, como lo podemos observar en la figura. Dice, trace líneas de construcción del punto C1 a C2 y del punto D1 de 2. Entonces trazo una línea de construcción del punto C1 al punto C2 y del punto D1 al punto D2 y el punto D1 al punto D2. Perfecto. Después, ¿qué me dicen? Trace líneas de construcción, ya lo hicimos, bisecte la línea C1 y C2 y la línea D1, D2 y extienda las bisectrices perpendiculares en direcciones convenientes. El rotopolo no será utilizado en esta solución. Estamos hablando de que es el mismo paso que observamos en el caso anterior, pero pues simplemente ahorita me están diciendo que en ese punto de intersección no se va a ubicar el rotopolo. Luego me dicen, seleccione cualquier punto conveniente en cada bisectriz como pivotes fijos O2 y O4 respectivamente. Entonces observemos que en estas líneas que yo acabé de trazar, yo puedo ubicar en cualquier parte mi rotopolo. Entonces lo que yo voy a decir es, vea, en este punto voy a ubicar mi rotopolo O2, y que en cualquier parte sobre la otra bisectriz también puedo ubicar mi rotopolo O4. Entonces digamos que para este caso yo quiero que ese rotopolo O4 esté ubicado exactamente en este punto. Vuelvo y reitero, muchachos, acá yo puedo ubicar estos rotopolos a mi conveniencia y este rotopolo lo voy a llamar O4. Perfecto. El siguiente paso que necesito aplicar acá es conecte O2 con C1 y llámelo eslabón 2. Entonces voy a decir de que O2 con C1 lo voy a llamar eslabón 2. Después me dice conecte O4 con D1 y llámelo eslabón 4. Entonces voy a conectar O4 con D1 y lo voy a llamar el eslabón 4. En ese punto, ¿qué me queda por hacer? Me dice, la línea C1D1 es el eslabón 3, la línea O2, O4 es el eslabón 1. Verifique la condición de Grashof. Entonces vamos a entrar a medir. Esta va a ser, ¿quién? Va a ser mi elemento de entrada, o sea, el eslabón 2. Este de acá es el eslabón 3. Tendría que esta distancia entre estos dos sería la longitud de mi tierra. Y finalmente lo que voy a hacer para poder medir la longitud del acoplador pues es unir estos dos puntos. Uno estos dos puntos y mido su longitud, ¿cierto? Entonces ahí simplemente lo que yo voy a necesitar hacer es identificar quién es S, quién es L, quién es P y quién es Q. El S es fácil, tiene una longitud de 101.5. Vamos a entrar a verificar Grashof. Entonces va a decir 101.5 más. ¿Quién es el más largo? Mire que el más largo es 177.85.
me daría 177.85, me daría S más L igual a 279.35. Verifiquemos P más Q. Tengo 172.37 más 171.39, que me daría 343.76. Por tanto, este mecanismo que nosotros encontramos es un mecanismo de Grashof. Observen que tierra es el más corto. Miren que me garantiza el movimiento de una línea en dos posiciones. Observemos que en este punto nosotros ya sabemos aplicar un método de síntesis cuando nosotros deseamos que el movimiento del balancín sea entre dos posiciones angulares. Sabemos también aplicar un procedimiento cuando nosotros queremos replicar el movimiento de una línea en dos posiciones. Y miren que en ese caso de una línea en dos posiciones lo podemos hacer de dos formas. Una, salida de balancín con movimiento complejo, y la otra sería con salida del acoplador. Habíamos dicho que los mecanismos, dependiendo de su cadena cinemática, si era cadena cinemática tipo 1 o tipo 2, iban a presentar condiciones de agarrotamiento, que para esas condiciones de agarrotamiento lo que se debía de hacer era adicionar una diada. En otras palabras, una cadena cinemática de 2 barras. Entonces, si yo ya tengo el diseño de un mecanismo de 4 barras, sea cadena cinemática tipo 1 o cadena cinemática tipo 2, y yo tengo la plena seguridad que durante el funcionamiento de ese mecanismo me voy a encontrar con posiciones de agarrotamiento, entonces tengo que adicionar una diada para convertir un mecanismo de 4 barras en un mecanismo de 6 barras. Observemos rápidamente el procedimiento. Seleccione un punto conveniente en el eslabón 2 del eslabonamiento diseñado en el ejemplo anterior, en el ejemplo 3.3. Observe que no necesita estar en la recta O2C1, marque ese punto como B1. Trace un arco alrededor del centro 2 a través de B1 para intersectar la línea correspondiente O2B2 en la segunda posición del eslabón 2. Marque este punto como B2. La cuerda B1-B2 produce el mismo problema del ejemplo 3.1. El ejemplo 3.1 fue el que hicimos, salida de balancín en dos posiciones con movimiento de rotación. Y después me dice, realice los pasos 2 a 9 del ejemplo 3.1 para completar el eslabonamiento, excepto al agregar los eslabones 5 y 6 y el centro O6 en vez de los eslabones 2 y 3 y el centro O2. El eslabón 6 será la manivela motriz. La subcadena de 4 barras de eslabones O6, A1, B1, O2 debe ser un mecanismo de Grashof del tipo manivela balancín. Vamos entonces a arrancar desde el ejemplo 3.3, que fue el que acabamos de resolver, y vamos a colocar esta diada impulsora. Partiendo del ejemplo 3.3, que lo acabamos de solucionar, encontramos que aplicando síntesis para obtener salida del acoplador, logramos generar un mecanismo de 4 barras que cumple la condición de Grashof. En este punto entonces ya nuestro interés va a radicar en el hecho que queremos aplicar una diada impulsora, porque nosotros pensamos que dado el tipo de mecanismo es factible que podamos encontrarnos con posiciones de agarrotamiento. Entonces miren que el procedimiento arranca diciendo lo siguiente: paso 1, seleccione un punto conveniente en el eslabón 2 del eslabonamiento diseñado en el ejemplo. Observe que no necesita estar en la recta O2C1. Puede estar, no puede estar, no hay ningún problema. Lo que yo hago para poder seleccionar ese punto es simplemente yo hago lo siguiente: trazo un círculo a una distancia cualquiera, voy a seleccionar ese punto, entonces yo simplemente digo que quiero que desde acá, desde este punto a este punto, se tenga una posición angular cualquiera. Esto simplemente lo estoy haciendo pensando en el siguiente paso. Puede ser 25 grados, puede ser 30 grados, puede ser el valor que usted quiera. Yo voy a colocar en este caso 15 grados. Listo. Miren que este círculo lo hice simplemente de manera constructiva. Es más, hasta definamos, borremos este círculo acá
y simplemente lo que estoy haciendo es logrando posicionar el punto que me están pidiendo. Listo. Miren que este punto, que es el punto de mi interés, es el punto que yo debo llamar como B1. Entonces voy a venir aquí y voy a llamar que este punto se va a hacer B1. Perfecto. Entonces ya solucioné la primera parte. Después me dice, trace un arco alrededor del centro O2 a través de B1 para intersectar la línea correspondiente O2, B2. Me están diciendo, para intersectar la línea correspondiente O2, B2 en la segunda posición del eslabón 2. Miren que la segunda posición del eslabón 2 es O2, C2. Entonces voy a trazar O2, C2 y a través de ese punto B1 que yo definí con centro en O2 voy a trazar una circunferencia para poder decir que este punto que estoy marcando aquí, que es el punto que me intersecta la línea O2, C2, lo voy a llamar B2. B2. Bien, en ese punto, ¿qué más me dice el problema? ¿Qué otros pasos tengo que hacer? Miren que me están diciendo la cuerda B1, B2, venga yo la dibujo, la cuerda B1, B2, entonces me dicen, la cuerda B1, B2 produce el mismo problema del ejemplo 3.1. Entonces miren que a este punto ya me están diciendo que aplique lo que vimos en el punto anterior, en el primer ejemplo. ¿Qué me dice el primer ejemplo? Sobre B1, B2 extendido, posicione en cualquier lugar el rotopolo O2. Entonces yo puedo colocarlo a la izquierda o a la derecha. Entonces, pongámoslo por acá. Listo. Ese punto para mí lo voy a llamar un rotopolo. Entonces este punto aquí va a ser O2 o 4, lo voy a llamar O6. O6. Lo puedo poner cualquier nombre ustedes desean, qué nombre les quieren poner. Simplemente es entender que en ese rotopolo yo voy a tener la segunda cadena cinemática. Listo, ubicado el rotopolo, ¿cuál era el siguiente procedimiento? Encuentre el punto medio o la mitad de la longitud denotada por B1, B2. Entonces, eso me da a mí 128.4, esa longitud, como lo pueden observar ahí. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer es, con centro en este rotopolo, voy a trazar un círculo con diámetro igual a 128.4. 128.04. Entonces miren que yo, si me pongo a organizar estos puntos, este lo voy a llamar O6, ¿cierto? Miren que este punto exacto de aquí sería B2. Ese punto sería B2, O6, B1, B2, C1, D1, llamémoslo D2, ya está el D, llamémoslo E2 entonces. Este punto lo va a llamar E2, va a tener Bien, ¿quién va a ser mi mecanismo? Miren que mi mecanismo a 6 barras va a ser O6, E2. Miren que E2, B2 sería la segunda barra de la diada. Acordémonos que la diada tiene
dos eslabones que al completarlo con un 4 barras me origina 6 barras. Y miren que los demás eslabones que yo voy a entrar a calcular, pues entonces lógicamente va a ser los eslabones que yo calculé. Para este caso, ¿quién sería mi mecanismo? Entonces voy a decir O6 E1 sería la manivela de la diada, E1 B1 sería el segundo eslabón de la diada, ¿cierto? Miren que en este caso mi eslabón B1 o 2 C1 sería un eslabón del tipo ternario. Después vendría C1 D1, que sería el otro eslabón, D1 o 4, que sería la salida, y O4 o 2, que sería la tierra. Un dibujo representativo de ese mecanismo con forma de eslabón lo pueden ver en la parte superior derecha de la pantalla. Si tienen alguna pregunta al respecto, les estoy enviando las diapositivas en donde están los procedimientos. La mejor forma de estudiar esto es sentarse y reproducirlo. No es un asunto complejo.